Hola a todos compañeros, soy Japitec y aprovechando el vídeo que hice el otro día presentando la novedad de la CB500X 2022 y aprovechando que yo tengo una CB500X, los que ya me conocéis lo sabéis, de 2019, me gustaría comparar un poco el modelo de 2019-2021, que es el mismo modelo que de 2019, cambiando los colores con la nueva CB500X que sale al mercado antes del fin de año. La CB500X 2022, como sabéis o algunos sabréis, he hecho un vídeo al respecto con la presentación hablando de las características más importantes y ahora me gustaría compararlo para hacerme al final una pregunta: si cambiaría mi modelo por el nuevo modelo de 2022 o si fuera a comprar un modelo ahora, ¿cuál sería el que comprara? Si esperaría el de 2022 o compraría el de 2019, si va a haber mucha diferencia de precio o no, si merece la pena o no, y cuáles van a ser por lo menos mis reflexiones finales, ¿vale? Bueno, pues para ello me voy a guiar por mi vídeo anterior de la CB500X 2022, la presentación que hice el otro día, ¿vale? Y vamos a sacar conclusiones entre todos. Bueno, pues comienzo el vídeo y lo primero deciros que lo que primero implementa Honda en este vídeo es su espíritu aventurero. Parece que mejora lo que es el espíritu aventurero de la moto. Y bueno, aquí os pongo una foto para que veáis la moto que tengo yo. Los que no me conozcáis, soy Japitec, tengo un canal en YouTube con bastantes vídeos de esta moto. Y esta es mi moto, modelo 2019. Ya lo que vemos que estéticamente cambia poco, cambia lo que son los colores y los stickers y demás. Veremos si yo cambiaré esta moto por la de 2022 o si la cambiaría, o si me compraría esta moto si no la tuviera o esperaría la de 2022. Bien, lo primero que resalta son su nuevo diseño, evidentemente, que es muy similar al que tenemos, por no decir idéntico, cambiando un poquito lo que es el guardabarros delantero y el cubrecadena. Creo que cambia un poquillo, pero por lo demás es igual, cambian los colores y cambian los diseños gráficos, que son las pegatinas básicamente, ¿vale? Tenemos tres colores nuevos, rojo, negro, muy chulo, y el verde, que también es un color muy chulo. No sé si me compraré este color, pero a mí me parece bonito. No sé si luego sería demasiado cargante o no. Las ruedas, aprovecho para decir que son las mismas, las Dunlop que trae de serie desde el modelo 2019, Dunlop 3000 Tour o algo así. No es algo importante, seguro que lo he pronunciado mal. Y nada, ya vemos, Honda enfoca esta moto de aventura y su primera novedad. La primera novedad es el doble disco de freno. Cambios: pasan de un disco de 300 y pico milímetros a dos discos de 290 y pico, pasan de una pinza de doble pistón a dos pinzas de doble pistón, en conformidad radial conforme a los discos, lo cual implementa un poquito de más peso en la moto. Y agranda lo que es el punch de frenado y mordiente, que era algo de lo que se quejaban algunos usuarios, y yo no me quejo, pero bueno, si tiene un poquito más de punch, pues bienvenido sea. Quizás sí, a esta moto noto que la parte trasera quizás que no han cambiado nada, que es un pistón y el mismo disco. Sí, ahí falta un poquito de mordiente, pero yo creo que obedece un poco a criterios de seguridad. Es mucho más progresivo el disco trasero, de otra forma no podría ser de otra forma, por seguridad es mejor dejarlo y hacerlo así, ¿vale? Y la implementación de doble disco, pues chapó. Honda ha escuchado a los usuarios, que al fin y al cabo son los que mandan sobre las ventas de la moto, y chapó, ¿vale? Esto lo vemos aquí, una pequeña imagen de lo que es la moto, y vemos, bueno, pues, que el diseño de la moto básicamente es el mismo que de 2019. Aquí vemos un detalle de las pinzas de freno, vemos un detalle, ya digo lo mismo, doble pinza, doble pistón, o sea, 4 pistones agarrando dos discos. La llanta, que está también, las llantas las han aligerado un poquito más por tema de juego de pesos, ya que como aquí vemos le van a implementar también una horquilla. Esas son básicamente las diferencias con el modelo 2019. Aprovecho para mirar lo que es el motor y los bajos, siguen siendo los mismos. La altura libre al suelo sigue siendo la misma, la altura al sillín también sigue siendo la misma.
El guardabarros, como he dicho, cambia, evidentemente, cambia lo que es la horquilla y la estética de la horquilla, evidentemente, también. Las llantas delanteras de 19 pulgadas, pero un poquito más grande que la del modelo 2019, 20 y 21. Como vemos, Honda enfoca la moto hacia la aventura ya por el vídeo que nos está mostrando, y aquí tenemos la siguiente novedad, que es la nueva horquilla invertida Showa con función separada, de 41 milímetros de diámetro cada barra y un poquito más de recorrido que la que teníamos en el modelo de 2019, 20, 21. Tiene más recorrido lo que es la suspensión en sí. Evidentemente es una horquilla superior a la de los modelos anteriores, se come mucho mejor el terreno, mucho más cómoda, mucho más preparada para la aventura. A eso le sumamos la mayor mordiente en frenada. El tren delantero ha ganado enteros totalmente. No en detrimento de 2019, que lo hacía también muy bien. Es una horquilla Showa normal, horquilla y la suspensión de toda la vida, y de la que yo no tenga ninguna queja, pero evidentemente esto ha ganado entero sí o sí. Era algo demandado por los usuarios de Honda, y Honda ha sabido escuchar a esos usuarios y les ha dado lo que pedían. Vale. Bueno, aquí tenía hecho un estudio de cómo funcionaba esto, pero bueno, no me voy a meter en camisa de varas. No es momento para explicar este tipo de cosas. Como digo yo, la moto enfocada a carretera, aventura, ciudad, por donde haga falta. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vamos a ver el siguiente de lo que voy a hablar, que es el foco LED, que lo han implementado, mejorar la luminosidad. Decían que alumbraba poco también los usuarios. Yo no le noto que alumbre poco, pero quizás es que no lo he probado demasiado, aunque han sido 2 años yendo a trabajar de noche, pero claro, no es lo mismo una zona urbana que de total oscuridad. Odio por Honda, ha escuchado a sus usuarios, le ha puesto un foco más potente y nada más que decir, chapó otra vez por Honda. Vale, ya son 3 puntos a favor, 3 puntos a favor. Todo esto no hay que verlo como algo accesorio, sino como algo que hace Honda para mejorar la moto, y evidentemente la mejora sí o sí. Vemos que estéticamente es muy similar a la moto, vale, no tiene ninguna pega. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ya nos da una imagen de lo que es el motor. El motor viene siendo el mismo, bicilíndrico, 500 centímetros cúbicos con embrague antirrebote, 47 caballos. Eso sí, Honda, como hacen durante todos los años, modelo 2013, los que conocéis un poco la historia de Honda sabéis que se remonta a 2013, el primer modelo, más o menos llega hasta 2015. 2015 sacan otro modelo con varias variaciones hasta 2018, luego el modelo 2019 hasta 2021, y ahora este modelo. Motor el mismo, eso sí, implementa una nueva electrónica de inyección para hacerlo rodar más acorde a lo que es los cambios que ha tenido la moto. ¿Qué cambios ha tenido la moto? Bueno, pues la horquilla, los frenos, que suma pesos, hay que hacer un nuevo reparto de pesos con lo que aligeran el basculante trasero. El motor va montado sobre el mismo chasis de diamante de acero, de diamante, no de diamante, sino en forma de diamante y de tubos de acero. Pero eso todo hay que conformarlo, hay que buscar un equilibrio, que en este caso Honda se va a dar un poquito hacia la parte delantera de la moto, y nos da un equilibrio de pesos que da al finalizar todo lo que es la programación de la moto de 3 kilos más, que hemos pasado de los 197 a los 199, vamos, 200 kilos. Son 200 kilos de peso. Para ello también han aligerado las llantas, lo que había dicho antes, las llantas de radio están un poquito más aligeradas para hacer ese juego de pesos, y evidentemente el motor tiene que ir conforme al peso, y que en las revoluciones trabaje fino. Hacen un nuevo mapa de potencia y de electrónica de inyección lo voy a decir mal, PFMGI o algo que se llama así, que es de Honda, y nos da un producto final redondo. La moto en sí es un producto final redondo. El modelo de 2019, diría todos, la CB500X es una moto, se me van a tirar encima, icónica, que va a crear leyenda, porque ya viene desde 2013 y no va a acabar ahí.
va a seguir hacia adelante porque es una moto muy polivalente, con un concepto crossover totalmente novedoso para su tiempo, y sigue con ese concepto, una moto que sirve para ciudad, carretera, hacer un viaje largo, hacer caminos, hacer lo que te dé la gana con ella. Y si no, para muestra un botón, os metéis en mi canal y lo podéis ver. Una moto redonda, no tiene competidora en su segmento desde mi punto de vista, sin meterme con ninguna otra moto. ¿Qué más le podemos echar de menos a esta moto? ¿Embrague desconectable? No, yo personalmente no, porque estoy en contra de desconectar el ABS. Si lo quisiera es sacar un fusible, pero estoy en contra. Está demostrado por agencias de seguridad a nivel mundial, de cada país, han demostrado que la frenada en diferentes terrenos, bien sea tierra, tal, viene siendo la misma con ABS, sin ABS. Es más, donde es la misma con ABS, en los sitios más propicios al ABS, bajas lo que es la frenada. O sea, que la seguridad es total. Está demostrado por youtubers, gente que tiene moto, que ha hecho pruebas, que es una pantomima, que es una leyenda urbana, y cada vez se está demostrando más. No le quitemos el ABS a la moto. Si eres una persona que controla mucho de la moto y sabe hacer unas frenadas espectaculares, pues sí, pero eso puede ser un 15% de la gente que está viendo este vídeo, ¿vale? Y otro 20% de gente que cree que lo sabe hacer. Llantas de radio, otra pega que se puede poner. Vamos a ver, las llantas de aluminio que pone Honda aquí no son una pantomima, no son plástico, están perfectamente diseñadas para la aventura. He visto llantas de radio romper antes que llantas de aluminio, abollarse y destrozarse. ¿Vale? No todo lo que es aluminio y se llame radios es mejor que una llanta normal. Esto no estamos hablando de una llanta de hace 10 años que era para una moto que metíamos por un camino y la reventábamos. Es una llanta de aluminio preparada para la aventura. ¿Podría ser mejor con una llanta de aluminio buena de radios preparada para la aventura? Pues quizás sí. Esto es como la discusión, túbeles o no túbeles. El futuro es túbeles, o sea, sin tubo. Y hay gente que está anclada en que con tubo. Pues ya hoy en día las llantas túbeles son mucho más fáciles de reparar, no destalonan, no es como antes, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, vamos. Y Honda conoce, sabe el producto que vende un producto redondo, nos lo vende, nos lo sabe meter por los ojos, pero porque sabe que es muy buen producto. Es una moto que a nivel mundial tiene unas ventas impresionantes. En España se vende una barbaridad y cuanto más modelos se venden, más errores se reportan de las motos. Y los errores, gracias a Dios, son muy poquitos. Motor super fiable, chasis super fiable, o sea, fiabilidad total. Bueno, para ir terminando, ¿me compraría yo esta moto? Pues evidentemente sí. ¿La cambiaría por la que tengo ahora? Evidentemente no, porque no es tanto el salto, no, lo que me ofrece esta moto me lo ofrece igual a que tengo. Si no la tuviera, evidentemente, el que no la tenga, yo esperaría por este modelo. ¿Por qué? Porque básicamente es mejor que el anterior modelo, no cabe la menor duda. Ya se implementa horquilla, más mordiente de freno, y luego si para colmo te gusta lo que es estética y demás, pues tienes un producto redondo. No sé si me dejo algo en el tintero, seguramente sí, porque me he puesto aquí a hablar como es la primera vez que hago este formato. Espero que os guste. Cualquier comentario que tengáis me lo dejáis debajo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya ayudado a dirimir. El precio de la moto, pues yo supongo que será similar, 100, 200 euros. Si fueran 300 más, esperaría, sí, por 300 euros compro el modelo nuevo. Por 500 euros. Por 500 euros también, más de 500 me lo pienso, ¿vale? Más de 500, pero yo creo que como mucho van a ser 100, 200 euros más. 100, pondría yo, 100. No creo que pase de los 7.000 euros. Y es un muy buen producto. Hay gente que dice, no, es que es una moto muy cara para ser una moto de 500. De eso nada, es un producto redondo. Os lo aseguro yo, y el que no, que vea mi vídeo, o demás gente que tiene vídeos en el canal y que pues se pueden ver los vídeos. Y es una moto a nivel mundial contrastadísima. No se venden 200 unidades, se venden miles de unidades, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Gracias por todo, hasta otra, compañeros. Cuidado por la carretera, a cuidarse. Chao.